Primero pide, que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros una cerradura diferente. Como veis es un perfil europeo, pero no es una cerradura de pernos, no tiene alojamientos, es una cerradura de chapas, como las de los buzones. Esta sería la llave. Es de la marca Cardale, no sé cómo se pronuncia, es un fabricante británico de puertas de garaje. Aquí son muy poco habituales este tipo de cerraduras en perfil europeo, suelen ser cerraduras redondas, cilindros redondos. Es por eso que voy a hacerle el vídeo, porque es muy poco habitual ver este perfil y es divertido de ganzuar. No es una apertura difícil, pero es divertido de ganzuar. Hay que jugar con la tensión para mover las chapas, que si no tienden a atascarse y no se mueven con facilidad. Está muy bien. No es una cerradura que esté muy bien hecha, que tenga buenas tolerancias. Tengo mucha curiosidad por llegar a tocar una cerradura con chapas, pero que esté bien hecha. Tiene que ser muy interesante ganzuarla, no tiene que ser fácil. Y bueno, os voy a presentar la codificación. 7 chapas, como veis alternan altos y bajos en la zona de atrás, en esta zona son todos regulares. Es curioso que las 4 primeras chapas hay que ganzuarlas elevándolas, sobresalen por la parte de abajo del rotor y hay que levantarlas para meterlas dentro del rotor, y las tres últimas chapas sobresalen por la parte alta y hay que ganzuarlas bajándolas. Al meter la llave levanta las 4 primeras y presiona hacia abajo las 3 últimas. Es por eso que ganzuando me veréis primero ganzuar así las 4 primeras y luego darle la vuelta y ganzuar así las 3 últimas. Una cerradura interesante de explorar, de restaurar y, como os digo, no es una apertura difícil, pero sí muy divertida. Vamos a ganzuarla y si lo conseguimos la desmontamos y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá. Ahí está. Voy a utilizar un tensor específico para este tipo de cerraduras, facilita muchísimo realizar la tensión, va a muelle, se queda muy bien sujeto, y un gancho de un kit chino barato, la que utilizo habitualmente, que va muy bien, es la que más tacto me proporciona. Vamos allá, hacemos zoom. Hacemos tensión y empezamos de adelante hacia atrás. Primero las 4 primeras las tengo que ganzuar hacia arriba, tengo que subir las chapas. Vamos allá, primero nada, segunda nada, tercera pide, hace un clic, cuarto un ligero clic y un movimiento, tercera aparece colocada, segunda, primera. Parece que las 4 primeras no dan más feedback. Voy ahora a por la última. Ahí está el séptima. Hace un clic. Sexta nada. Quinta. Ahí tengo que bajar la tensión para poder moverla. Es lo más complicado de esta apertura. Séptima. Tener que... ahí está, y al volver a tocar la quinta abriría. Como veis, una apertura rápida,
pero que requiere jugar con la tensión. Es algo más complicada de lo que ha podido parecer, porque si trabajas con mucha tensión, las chapas se atascan y no hay manera de moverlas para abrir. Vamos a desmontarla y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá. Voy a utilizar esta tabla. Bien, esto sería lo que lleva dentro. Este es el rotor. Como os decía, los tres posteriores tienen el muelle en este lado y se mueven en este sentido, ocupan una de las partes por encima y por debajo del rotor, y el otro tiene los muelles en este otro lado, con lo cual unas sobresalen por encima y otras por debajo, y hay que ganzuarlas unas a un lado y las otras al otro. No sé por qué lo hacen así, es interesante. Y esto sería lo que lleva dentro. Aquí están las chapas con sus muelles. Tienen aquí un relieve todas, no sé si eso pretende dificultar el ganzuado o simplemente es constructivo, pero muy sencillas. Esta nariz empuja el muelle para que suba y baje, y este rectángulo por el que circula la llave está colocado en una posición u otras en función de la codificación de la cerradura. En este caso sería así. Bueno, pues esta habría sido la apertura y desmontaje de esta cerradura de chapas marca Cardale. Espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.